Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro podcast Análisis de la Conducta. Mi nombre es Lina Parra, estoy acompañada de Natalia Herrera. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoamericana y les estaremos compartiendo un análisis muy interesante de dos problemas de conductas enfocadas en el caso de Javier, basados en el relato Papi, no te lleves esa bicicleta, publicado por la Comisión de la Verdad de Colombia. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Como les dijo mi compañera Lina, mi nombre es Natalie. En este espacio les compartiremos el análisis realizado a este relato, donde nos enfocaremos desde la conducta humana, desde las teorías preasociativas, teorías asociativas, del condicionamiento clásico pavloviano y teorías moleculares, conductismo radical skinneriano. Perfecto, Natalie. Entonces, inicialmente vamos a contarles de qué trata esta historia tan interesante. Básicamente, Javier era un niño de 11 años que presencia la llegada de grupos paramilitares en el municipio en el cual residía. Entonces, toda esta situación se presenta en el transcurso de una misa que se estaba llevando a cabo en el municipio de Cerrito. Ahí Javier se encontraba con unas vecinas y con otros niños. Todas estas personas que están en el lugar son retenidas y amenazadas por parte de estos grupos armados. Entonces, ante el temor y el pánico por la situación presentada, Javier busca la manera de huir rápidamente de este lugar. Y era tanto el temor a ser herido que empezó a correr por el lugar con los ojos cerrados. Entonces se golpeó en repetidas ocasiones y al llegar a su hogar, su madre lo pudo ver demasiado lastimado. Entonces, a raíz de este episodio, Javier permanecía todo el tiempo atemorizado, dado que los disparos, la violencia y la presencia de esos grupos armados empezaron a ser un escenario de la vida cotidiana. Ese mismo día, su madre sufrió una interrupción del embarazo. Y aunque Javier no tuvo responsabilidad en ello, con los años comenzó a desarrollar un sentimiento profundo y persistente de culpa. Creció con la idea de que si no hubiera ido a ese lugar, porque igual no iba a misa, no le gustaba rezar, si hubiera reaccionado de otra manera o si hubiera intentado huir, quizás todo habría sido distinto. Cuando Javier sigue creciendo y llega a la etapa de la adultez, sigue manifestando un sentimiento de culpa debido a la interrupción del embarazo que tuvo su madre ese día. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos seleccionado las siguientes conductas. Bueno, la primera conducta problema que podemos identificar a partir de este análisis es la reacción del temor. Esto ante los estímulos relacionados a la situación presentada en la misma. Podemos hablar de una definición operacional que sería el miedo, la ansiedad a esos estímulos que le recuerdan a dicho evento, tales como la bicicleta, correr o los ruidos como disparos. Para nuestra segunda conducta identificamos que era el sentimiento de culpa, la culpa constante debido a la interrupción del embarazo de su madre. Entonces, en cuanto a la definición operacional, podríamos decir que existen afectaciones emocionales que lo hacen pensar y manifestar constantemente que tiene la culpa y que quizás si hubiera obedecido a su madre, toda esta situación no se hubiera presentado. Según Ramírez 2016, de todos los tipos de aprendizaje, el preasociativo es el más simple, y allí se explican dos fenómenos, la habituación y sensibilización, donde la habituación es adaptarse al entorno y se resta importancia. Es decir, en el caso de Javier, si él se hubiera habituado a esta situación, quizás le hubiera restado importancia a lo que estaban viviendo, a las balaceras, a todo el entorno de guerra que había en el lugar donde vivía. Y la sensibilización cuando pasa lo contrario, la exposición constante a un estímulo aumenta la intensidad de la respuesta, que en este caso aumentó esa respuesta al estímulo. Al escuchar tanta guerra en el lugar donde habituaba, él presentó una conducta de culpa y responsabilidad que lo afectó. En las teorías asociativas tenemos el condicionamiento clásico pavloviano, tenemos el autor García, 2015, que refiere textualmente: una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias
a diferencia del condicionamiento operante o instrumental. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Según Triglia 2016, la teoría molecular del conductismo radical skinneriano explica las conductas observables y medibles, donde las respuestas, estímulos y consecuencias construyen el comportamiento del individuo. El representante principal de esta teoría es Skinner. Sus mayores aportes fueron el condicionamiento operante, donde la conducta se fortalece o debilita dependiendo de las consecuencias. Es decir, que en este relato, donde Javier tenía un estímulo que era todo lo que ocurrió ese día, él pudo haber tenido dos respuestas a estas. Una que se aumentó y se fortaleció, donde él expresa miedo cada vez que escucha este tipo de ruidos, escucha balas, o se hubiera debilitado y no hubiera pasado nada y se hubiera acostumbrado a ello y no hubiera generado nada en sí, no hubiera cambiado ninguna conducta de esta persona. Luego de esta introducción, analizaremos el caso de Javier aplicando estas teorías tan interesantes. Dale, Lina, continúa con estas teorías desde el condicionamiento clásico. Ahora bien, ya teniendo nuestras conductas problemas, vamos a realizar el análisis de cada una de ellas. Entonces, la primera conducta, hablamos del temor. Esta la estamos relacionando con el condicionamiento clásico, dado que las reacciones que tuvo Javier por este evento significativo en su vida, pudiéramos entenderlo como aprendizaje asociativo, puesto que la bicicleta, la huida y el ruido hoy en día se presentan como estímulos condicionados. Esto debido a que, según Dogma, cuando un estímulo es neutro y empieza a asociarse con un evento traumático, tiene la capacidad de producir respuestas condicionadas, que en este caso podría ser el miedo. Entonces, de esa manera podríamos decir que Javier, al ver una bicicleta, puede tener el recuerdo de la huida del lugar, el suceso como tal, provocando respuestas significativas, porque eso remueve para él el temor de lo presenciado ese día. Es muy interesante todo este tema, así como lo cuenta mi compañera Lina, desde el condicionamiento clásico. Aquí identificamos una segunda conducta, que es el condicionamiento operante. Recuerden que, como lo habíamos dicho anteriormente, este se encuentra dentro de la teoría molecular, donde el principal exponente fue Skinner, donde el sentimiento persistente de culpa que tiene Javier puede explicarse desde el reforzamiento. Cuando Javier asume la responsabilidad de lo sucedido, experimenta un alivio emocional temporal, sentir que tiene una explicación para el dolor que vivió. Ese alivio funciona como un refuerzo negativo, pues disminuye su malestar emocional al atribuirse la culpa y librar a su madre de ella. Para este caso en específico estaremos citando al autor Milton Berger, ya que nos señala que una conducta se mantiene cuando es seguida por una consecuencia que reduce el malestar. En este caso, la autoinculpación se mantiene porque reduce temporalmente su ansiedad. Entonces, con esto vemos cómo el condicionamiento clásico explica el miedo asociado a ciertos estímulos y el condicionamiento operante explica cómo los pensamientos de culpa se fortalecen y se mantienen con el tiempo. Después del evento tan traumático que vivió Javier, él no se pudo habituar a estos sonidos violentos, al contrario, desarrolló sensibilización. Cada disparo o ruido fuerte aumentaba la respuesta de miedo, igual como lo pudo haber vivido en ese primer momento. Por eso, a lo largo de su vida, Javier aprende a evitar lugares, personas o sonidos relacionados con la violencia. Esa evitación reduce su ansiedad y por lo tanto se refuerza aún más el miedo. Muy bien, durante este podcast hemos recorrido desde la historia de Javier hasta identificar las conductas, problemas que surgieron a partir de esta historia y además cómo el condicionamiento clásico y operante explica el porqué de estas conductas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que las teorías presociativas, asociativas y moleculares nos permiten comprender cómo la conducta humana es el resultado de múltiples procesos de aprendizaje. Entonces, en Javier podemos observar fenómenos de sensibilización, asociaciones traumáticas
y también refuerzos emocionales que se mantienen con patrones de evitación y culpa. Entonces, analizar estos procesos nos ayuda a entender el por qué ciertas respuestas persisten incluso años después del evento original. El caso de Javier nos muestra cómo eventos traumáticos pueden moldear profundamente la conducta humana. A través del condicionamiento clásico, elementos inicialmente neutros se transforman en detonantes de miedo. Y mediante el condicionamiento operante, pensamientos como la culpa se mantienen porque reducen temporalmente el malestar. Esto demuestra que nuestras emociones y conductas no surgen al azar, sino que se construyen a través de experiencias que dejan huellas en nuestro aprendizaje. Y que no solo somos mente, también estamos inmersos al entorno, a todo lo que nos muestra el ambiente también y la interacción con otras personas o con otros individuos. Comprender la conducta de Javier desde las teorías no solo nos permite explicar lo ocurrido, sino que también nos permite identificar los caminos para intervenir. Entonces, las técnicas que son basadas en habituación, en exposición gradual, en reestructuración del esfuerzo y por supuesto el trabajo emocional nos pueden ayudar a disminuir tanto el miedo condicionado como la culpa operante. Entonces, demuestra que el aprendizaje también puede ser una herramienta muy importante para sanar. Esta situación nos muestra que hay experiencias dolorosas y esto no definen completamente a una persona, pero sí influyen en la forma como ellas interpretan y responden ante el mundo. Con un acompañamiento adecuado es posible resignificar esas experiencias, modificar patrones aprendidos y construir nuevas respuestas más saludables. Ya para ir finalizando nuestro podcast y revisado el caso de Javier, nosotras pudimos evidenciar el impacto que tiene la vivencia traumática o dolorosa y cómo esta puede llegar a modificar tanto nuestra conducta como las emociones, el pensamiento a partir del aprendizaje asociativo operante. Entonces, de esta manera podremos tener una mayor comprensión de cómo funcionan estos procesos con la finalidad de que podamos tener herramientas necesarias para intervenir de manera oportuna y tener las alternativas de solución para estas situaciones. Entonces, elegimos este caso porque refleja definitivamente cómo los eventos traumáticos pueden moldear profundamente la conducta humana, especialmente en conflictos armados como los que se viven en Colombia, que es una realidad que sigue presentándose a diario y además nos permite analizar diferentes teorías del aprendizaje desde los ejemplos más reales. Para la psicología es muy importante analizar este tipo de situaciones porque son las que se viven normalmente en Colombia, que son el conflicto armado, donde tenemos que evaluar diferentes conductas, diferentes comportamientos de personas. Y para la psicología es necesario entender el origen de dónde vienen estos síntomas, digámoslo de esa manera. El caso de Javier muestra cómo el miedo, la culpa y la evitación no aparece porque sí, sino porque están condicionados a esa experiencia traumática. Y así muchas personas lo viven, no solo por el conflicto armado, sino también muchas situaciones en su vida. Y para dar por finalizado nuestro podcast, esta historia también nos invita a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento psicológico, donde gracias a Dios se ha hecho un trabajo muy grande en estos profesionales. Nosotros en este momento nos encontramos estudiando, pero ya hay un largo camino recorrido donde ya las personas acceden a estos servicios y ven la importancia y que no solo es un tema de que para muchos pues anteriormente se decía que están locos, sino que ya se abrió la mente a que es necesario cuidar nuestra mente. Muchos niños aprenden a sobrevivir sin comprender lo que viven y terminan cargando culpas que no les pertenecen, y de adultos se dificulta más trabajar en eso. Por eso es tan importante el acompañamiento de los padres, de todas las personas, del apoyo mutuo, para que todas las personas puedan salir adelante y poder cambiar y resignificar estas historias y todas estas situaciones que hacen que tengamos ciertas situaciones
en nuestra cabeza ciertas culpas, ciertos miedos. La intervención y las terapias permiten una regulación emocional. Es posible disminuir efectos negativos de la sensibilización y promover procesos de sanación. Llegamos a nuestro final. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado en este relato. Esperamos que haya servido un poco para nutrir sus conocimientos y para reflexionar de la importancia que es la salud mental. Hasta luego, pronto nos volveremos a ver.